Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes y volver a compartir la palabra de Dios
y espero que este mensaje les ayude, les edifique y pueda animar a su vida, a pesar de que estamos viviendo pruebas, situaciones difíciles, pero, ¿sabes qué? Cristo nos está observando y nos habla a través de su palabra. Y el mensaje que quiero compartir con ustedes le titulé Una relación sin amor. Una relación sin amor. El pasaje que vamos a leer es Apocalipsis 2, del 1 al 7. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hemos estado predicando y hemos estado estudiando acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis y hemos hablado de 7 iglesias. En la primera predicación, Chucho tocó un poquito acerca de la iglesia de Éfeso, pero no entró profundamente a esta carta dirigida a esta iglesia. Y lo que vamos a hacer nosotros es tratar de ir leyendo y entendiendo el mensaje que Jesús tiene, no solo para la iglesia de Éfeso, sino también para nuestra iglesia y para nuestra vida en lo personal. Así es que, mira, aunque este libro fue enviado a 7 iglesias locales y reales en Asia Menor, Juan indica con claridad que todo creyente puede leerlo y puede beneficiarse de él. Aquí lo tenemos a la mano. Es más, en el capítulo 1, versículo 3, que he leído constantemente, él dice, Dios nos da una promesa de bendición. Y esa promesa es tan especial para aquel que lea el libro y obedezca su mensaje. Este libro se leía en voz alta en las reuniones en la iglesia. El apóstol Juan envía este libro a 7 iglesias diferentes, ¿sí? Y Juan envía un mensaje también diferente a cada iglesia. Juan no envía este libro para satisfacer la curiosidad de ellos en cuanto al futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser? No es para eso. Porque el pueblo de Dios en ese tiempo estaba atravesando una intensa persecución y necesitaban ser estimulados. Al oír este mensaje debía de darles fuerza y esperanza. Incluso su mensaje les ayudaría a examinar su propia vida, para determinar cuáles aspectos necesitaban corregir. Ellos no solo debían oír la palabra, sino también guardarla como un tesoro en su corazón y practicar lo que ella decía. La bendición que Dios había prometido vendría no solo por oír, sino también por hacer. Mira, vamos a ver 6 puntos acerca de esta carta. Voy a leer el punto 1. La carta de Jesús para la iglesia. En el versículo 1 del capítulo 2 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Este ángel puede ser el pastor de la iglesia en Éfeso. Este ángel representa a la iglesia. Y la carta es escrita para toda la congregación. La ciudad de Éfeso era una ciudad muy famosa en el mundo antiguo y la iglesia compartía esa misma fama. La iglesia de Éfeso había disfrutado de un liderazgo estelar. Mira, el apóstol Pablo les había ministrado durante 3 años. También ministró Timoteo.
Apolos, Priscila, Aquila, y algunos historiadores dicen que el apóstol Juan también ministró en ella, aunque la Biblia no lo dice. Entonces, era un lugar de gran privilegio y de gran bendición. La ciudad de Éfeso era conocida a nivel mundial por ser un centro religioso, cultural, económico y político. Era religioso porque tenía el gran templo de Artemisa, Diana, quien era considerada la diosa de la fertilidad y se le adoraba con sexo inmoral. Y ese templo estaba en la lista de las 7 maravillas del antiguo mundo. Su techo era soportado por 127 columnas que medían 18 metros de altura y toda estaba adornada con grandes esculturas religiosas. También a la ciudad de Éfeso llegaba una multitud de peregrinos hacia el templo. Ese templo fue destruido y solo quedaron ruinas. Y ahora solo hay una columna en pie, en donde los turistas pasean admirando e imaginando su gran belleza. Era un centro cultural porque tenía una biblioteca de 2 pisos. Era un centro económico porque por ahí pasaban varios caminos comerciales hacia las provincias de Asia Menor y tenía un comercio muy importante de las artesanías del templo y de la Diana, de la deidad de los Éfesos. Era un centro político. Éfeso tenía su propio gobierno y un puerto marítimo importante por donde llegaban los legisladores para ir a las diferentes provincias. Éfeso también era un fuerte de Satanás. Aquí se practicaban muchas cosas malvadas de índole supersticiosas y satánicas. Tenían libros que contenían fórmulas de hechicería y de otras artes prohibidas e impías que abundaban en esa ciudad. Punto 2. Cuando Jesús escribe esta carta, Él se describe a sí mismo a la iglesia. En el versículo 1, en la parte segunda, dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Estas imágenes de aquel ser que tiene las 7 estrellas en su mano y que anda en medio de los 7 candeleros, enfatizan la autoridad de Jesús en la iglesia y aún su presencia. Esta introducción coloca a Jesús en el centro de las iglesias y debería ser reconocida como tal. Qué fácil es que las iglesias se olviden que los pastores, maestros y líderes son dones de Dios que pueden ser quitados en cualquier momento. Algunas iglesias necesitan que se les advierta que adoren solamente al Señor y no a sus pastores. Punto 3. La aprobación. La aprobación de Jesús a la iglesia. Mira lo que dice el versículo 2 y versículo 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. La primera frase que Jesús le dice a la iglesia: yo conozco tus obras. En algunas otras ocasiones y en otras prédicas hemos dicho que esto habla de la omnisciencia de Jesús. Porque Jesús mira a su iglesia y Él sabe lo que está sucediendo en ella. Para Él no es un misterio. Puede haber pecado o corrupción en una iglesia y no está oculto para los ojos de Jesús. Él nos diría lo mismo hoy a nosotros, a la iglesia y a cada uno de los miembros de ella. Y fíjate, cuán bondadoso es el Señor con empezar con palabras de elogio. No le marca sus errores al inicio, sino que los empieza a elogiar. Él les dice, hay una aprobación de algunas cosas que tú estás haciendo y las estás haciendo bien. Y le dice que era una iglesia que servía atareada, haciendo la obra del Señor. Sin duda,
La agenda de esta iglesia estaba llena de actividades. Era una iglesia que se sacrificaba porque la palabra trabajo significa esfuerzo hasta quedar en agotamiento. Mira, hay algunos creyentes que son trabajadores, pero que no se acercan al trabajo. Y a veces si el poco trabajo que hacen no cansaría ni a una mariposa. Nosotros como creyentes debemos trabajar en la obra del Señor con todas nuestras fuerzas. Y los creyentes de Éfeso pagaron un alto precio por servir al Señor. Era una iglesia firme porque la palabra paciencia lleva el significado de perseverancia bajo prueba. Seguían avanzando cuando avanzar era difícil. También les reconoce que no pueden soportar a los malos, que no pueden soportar a esos falsos profetas, a esos falsos maestros. La iglesia de Éfeso era un pueblo separado, porque examinaba a los ministros visitantes para ver si eran genuinos. Pablo ya había advertido a los ancianos de la iglesia que falsos maestros vendrían de afuera e incluso se levantarían de dentro de la iglesia con piel de oveja, pero que eran o serían lobos rapaces que querrían destruir a la iglesia. También el apóstol Juan ya había instruido acerca de que probaran a los espíritus. Y en verdad Satanás tiene sus falsos ministros. Y la iglesia debe estar constantemente alerta para detectarlos y rechazarlos. Los creyentes de Éfeso no solo se separaron de los falsos maestros, sino también de las obras falsas. En el versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. La palabra nicolaitas quiere decir conquistar a la gente. Algunos dicen que era una secta que se señoreaba sobre la iglesia y le privaba a la gente su libertad en Cristo. Ellos iniciaron lo que ahora se conoce como el clero y los laicos. Hicieron una división que no se enseña en el Nuevo Testamento. Todos los que pertenecemos al pueblo de Dios somos reyes y sacerdotes y tenemos igual acceso al Padre por la sangre de Cristo Jesús. También se menciona a esta secta en el mensaje de Pérgamo, en la carta escrita a Pérgamo. Aquí los efesios los rechazaban, aborrecían las obras de los nicolaitas, pero en Pérgamo los retenían, les daban la bienvenida. Los creyentes de Éfeso eran un pueblo que sufría y que perseveradamente soportaron sus cargas y siguieron trabajando sin desmayar, y lo hicieron todo por el nombre de Jesús. Sin importar cómo examinemos esta congregación, parece que podemos concluir que es una iglesia perfecta. Ellos mostraron una perseverancia piadosa, la cual nosotros deberíamos imitar. Por todas las apariencias externas, era una iglesia sólida, la cual trabajaba duro, tenía un gran alcance y protegía la integridad del evangelio, de la sana doctrina. Pero ¿sabes qué? Sin embargo, Jesús, el que está entre los candeleros, las iglesias, vio sus corazones y dio un diagnóstico diferente al que nosotros pudiéramos haber dado. Punto 4. La acusación. ¿Sí? Aquí en este pasaje, versículo 4, Jesús les hace una queja, les acusa de algo que ellos están haciendo mal. Mira lo que dice el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Después de todos esos elogios, y si hacemos una lista de lo que ellos estaban haciendo bien, entre comillas, son 7 cosas. Pero aquí Jesús les dice una sola cosa que no estaba bien. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
En la nueva versión, en la NTV, dice, tengo una queja contra ti. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes. Esta iglesia atareada, separada, que se sacrificaba, en realidad sufría un problema del corazón. Había dejado su primer amor. Exhibía obras, trabajo, paciencia, pero no era el amor de Cristo lo que la motivaba en estas cualidades. ¿Qué es el primer amor? Mira, el primer amor es la devoción a Cristo, que tan a menudo caracteriza al nuevo creyente ferviente, porque es personal, no tiene timidez, es entusiasta y que exhibe su fe abiertamente. Es el amor, es como el amor de la luna de miel del esposo y de la esposa. Y la distinción entre dejar y perder es importante. Mira, algo puede ser perdido por accidente, pero el dejar es un acto deliberado de la voluntad, es una acción voluntaria, aunque esto no sucede de un momento para otro. También, cuando perdemos algo, no sabemos dónde buscarlo, pero cuando dejamos algo, sí sabemos dónde volver a encontrarlo. El problema era serio. Sin amor, todo es vano. Es lo que dice 1 Corintios 13. Si hablara en lenguas, si conociera toda la ciencia y toda la profecía, si repartiera todos mis bienes y si diera mi vida para morir por alguien más y no tengo amor, nada sirve. Una iglesia no tiene razón de ser cuando ella no tiene amor dentro de su corazón o cuando el amor se ha enfriado. Pierdes el amor, pierdes todo. ¿Qué amor dejaron ellos? Como creyentes se nos dice que amemos a Dios los unos a los otros, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando le preguntaron a Jesús cuál es el mayor mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Dejaron su amor por Dios? ¿Dejaron de amarse unos a otros? Probablemente ambas cosas, porque estos dos amores van de la mano, el amor fraternal y el amor ágape, que sacrifica. No puedes amar a Dios y no amar a su familia. No puedes amar a su familia sin amarle a él primero. Existe una diferencia definitiva en su relación con Jesús. Las cosas no eran como solían hacer al principio. Y mira, y no es que debamos esperar la misma emoción que tuvimos cuando todo era nuevo en la vida cristiana. Pero lo nuevo debe cambiar a una profundidad que hace que nuestro primer amor sea más fuerte. La iglesia de Éfeso había caído y no estaba viviendo a la altura de su posición celestial en Cristo. Es solo cuando amamos a Cristo fervientemente que podemos servirle fielmente. Nuestro amor por Él debe ser totalmente puro. Punto 5. Lo que Jesús quiere de la iglesia de Éfeso. Vamos a leer versículos 5 y versículo 6. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero esto tienes, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Ya vimos la de las obras de los nicolaítas en un punto anterior. Hoy vamos a centrarnos lo que Jesús quiere que la iglesia haga. Lo que Jesús quiere que la iglesia de Éfeso haga, pero que la iglesia pueblo de Dios haga y cada miembro de la iglesia tiene que hacer. Tiene que dar 3 pasos. ¿Has dejado tu primer amor? ¿Has fallado? ¿Tienes una relación con Cristo sin amor? Vuelve a ella. Mira, da 3 pasos. El primer paso para la restauración de la iglesia es que ellos deben de recordar. Por eso dice, por tanto, recuerda
de dónde has caído. La iglesia de Éfeso tenía que recordar. Eso significa que tenían que recordar lo que solían ser en su primer amor y lo que solían ser el uno para el otro. Como el hijo pródigo, cuando se fue de su casa, estando en la posilga de los cerdos y no le dejaban comer el alimento que él quería comer porque tenía tanta hambre. ¿Sabes qué él hizo? Dio el primer paso. Recordó y él dijo: la casa de mi padre, los sirvientes tienen alimento. Él estaba recordando los privilegios que tenía en la casa de su padre: abundancia, provisión, riqueza, amor. El hijo pródigo estaba recordando. Y el segundo paso es: arrepiéntete. Este no es un mandamiento para sentir lástima, o en verdad para no sentir nada. Significa cambiar de dirección, el ir en un camino diferente. Es un procedimiento urgente para un cambio instantáneo de la actitud y conducta antes de que sea demasiado tarde. El hijo pródigo dio este segundo paso. Primero recordó lo que tenía en casa. Y después dijo: me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Se arrepintió. Cambió de dirección. Cambió de actitud. Cambió de pensamiento y puso manos a la obra. El tercer paso es: haz las primeras obras. Esto significa que ellos debían volver a lo básico y a las primeras cosas que ellos habían probado, que ellos habían experimentado cuando se enamoraron por primera vez de Jesús. El hijo pródigo lo experimentó. Regresó a casa, volvió a disfrutar las primeras cosas que él había dejado por voluntad propia. Así como los efesios habían dejado voluntariamente ese primer amor, el hijo pródigo también había dejado a su padre voluntariamente y se fue. Recordó, se arrepintió y volvió a las primeras cosas. Esto es lo que debería de hacer la iglesia. Esto es lo que deberías de hacer tú si haces una evaluación de tu vida y te das cuenta que tienes una relación sin amor. ¿Recuerdas cómo pasabas tiempo leyendo la palabra al principio? ¿Recuerdas cómo solías orar? ¿Recuerdas el gozo que sentías al juntarte con otros cristianos? ¿Recuerdas cómo compartías el evangelio con otros y querías que todos conocieran de Cristo porque tú tenías una gran emoción y querías que todos experimentaran eso? Pues eso es lo que tenían que hacer la iglesia de Éfeso. Y eso es lo que tienes que hacer tú y lo que tengo que hacer yo para volver al primer amor. ¿Y sabes qué? Jesús, en el versículo 5, en la parte B, dice: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Jesús les da una advertencia si no se arrepienten. Si Él no recuerdan, si no se arrepienten y hacen las primeras cosas, Jesús removerá su luz y su presencia de la iglesia. Y cuando su candelero sea quitado, ellos podrían seguir su organización, pero ya no como una verdadera iglesia de Cristo. Será una iglesia donde la gloria de Cristo se ha ido. Y si nosotros como iglesia no hacemos esto, la gloria de Cristo será retirada de nuestra iglesia y de tu vida si no te arrepientes y vuelves a hacer esas cosas.
Punto 6. Una exhortación general a todos los que oigan. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu hoy nos está diciendo: ¿has dejado tu primer amor? Tienes una relación conmigo, pero sin amor. ¿Y sabes qué? Si tú tienes oído, esto te califica. Porque esto califica a todos los que escuchen. Esta carta no fue escrita no solo a la iglesia de Éfeso, sino a todos nosotros y para todos a través de la iglesia. Y fíjate lo que dice la parte B del versículo 7. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí Jesús está haciendo una promesa de recompensa. Jesús hizo esta promesa al que venciere la frialdad de su corazón y la falta de amor por haberse alejado de su primer amor. La promesa al vencedor es regresar al Edén y tener vida eterna. Esto quiere decir llegar al cielo. También quiere decir ver los efectos de la maldición que se aleja de nuestras vidas por medio de nuestro andar diario en el amor redentor de Jesús. Y llegar al lugar donde se encuentra Dios. Vamos a hacer un resumen para terminar. Mira, la primera iglesia a la que se le dirige una carta es la iglesia de Éfeso. Esta iglesia era notoria por su impulso hacia Dios, su fervor y su celo doctrinal. Esta congregación, evidentemente misionera durante una generación, se destacó en el Asia Menor, en esa zona tan importante. Pero a pesar de todos los privilegios, la iglesia de Éfeso abandonó su primer amor. El Señor, en su gracia y misericordia, reconoce las virtudes de la congregación y le advierte la necesidad de regresar a su relación original con Dios. Este mensaje es de vital importancia para la iglesia de hoy, para nosotros como iglesia. Es de vital importancia para ti como creyente, como hijo de Dios. Hay muchas congregaciones con estas mismas características. Ojalá y nuestra iglesia no sea así, que pareciera perfecta, pero no lo es porque ha dejado su primer amor. Esta iglesia tenía celo doctrinal, trabajaban arduamente, pero sufren un enfriamiento espiritual que afecta su vida diaria. Mira, hermano, iglesia, hay que evaluar si realmente amamos a Dios, si realmente amamos a nuestros hermanos. Tal vez estamos llevando a cabo un ministerio poderoso que tiene un gran alcance. Tal vez estamos defendiendo nuestra sana doctrina. Y no cualquier falso maestro nos va a convencer de sus doctrinas o prácticas satánicas, porque estamos firmes en la palabra. Pero tal vez tengamos una relación con Cristo sin amor. ¿Y sabes qué? Tú y yo en este día deberíamos seguir esos 3 pasos. Recordar las cosas que hacíamos al principio. Recordar lo que disfrutábamos con Cristo. Recordar ese amor que sentimos cuando Él nos salvó. Recordar ese amor que Él derramó en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Tenemos que arrepentirnos de nuestras fallas, de nuestra falta de amor, tal vez a Dios o tal vez a algún hermano.
¿Y sabes qué? Tenemos que volver a hacer las primeras cosas, como cuando conocimos a Cristo y nos enamoramos de Él y de su palabra. Vamos ahora. Señor, te agradezco esta tarde o mañana tarde que nos permites escuchar tu palabra. Dice aquí Apocalipsis, bienaventurado el que oye y guarda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Permite que cada uno de los que estamos aquí presentes seamos dichosos y felices por escuchar esta palabra, por atesorarla en nuestro corazón y para llevarla a la práctica. Que si hemos dejado de amarte y si hemos dejado de amarnos entre nosotros, volvamos al primer amor. Volvamos a hacer lo que tú nos estás pidiendo como iglesia y como individuos. Y Señor, que salgamos vencedores, que ese corazón frío ahora esté ardiente por ti. Y que todo lo que hagamos sea porque amamos al Dios de la obra y no la obra de Dios. Que, Señor, que amemos a Dios de la iglesia y no a la iglesia de Dios. Y que volvamos a llenar nuestro corazón de amor hacia ti, para que podamos hacer todas estas cosas por amor de tu nombre y por amor a ti. Agradezco este tiempo y muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, terminamos la predicación. Espero que salgas edificado y que lleves en la mente estas tres cosas. Si has dejado tu primer amor, recuerda, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras cosas. Dios les bendiga.